nuevas enfermedades, nuevos tratamientos. Recordaba una frase de Einstein en la que decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Estamos avanzando, estamos abriendo nuevos caminos, estamos proponiendo nuevas ideas. En concreto, os vengo a hablar de un sistema bioresonancia, terapia Mora, que probablemente no hayáis oído antes. Como decía el doctor Tinao, muchas veces cuesta trabajo comenzar una línea, pero debemos seguirla, sobre todo cuando nos propone avances como es este caso. Después de llevar unos 10 años desde que conocí la bioresonancia a través de un equipo que se llama Mora, estoy convencido de que es una perla, es una verdadera joya que tenemos que exprimir. Desde luego hay muchos más sistemas, pero puedo hablar de este que conozco y os digo que es realmente interesante. ¿Por qué hablamos de enmarcarlo dentro de la medicina integrativa? Pues porque la medicina integrativa propone una atención global del paciente, la suma de la medicina convencional más la medicina natural y un equipo multidisciplinar. La terapia de bioresonancia tiene ese enfoque global, como vais a ir pudiendo ver. Contempla la mayor gama posible de estreses capaces de afectar a un ser humano. Centrándonos en la bioresonancia, la moraterapia es un principio integral, muy importante, y se utiliza tanto a nivel diagnóstico como a nivel de tratamiento. Se basa en las vibraciones electromagnéticas del propio paciente. Este método como tal fue desarrollado en el año 1977, por la unión de un médico, el doctor Morel, y de un ingeniero, Eric Rush. Para ellos existía una energía que fluye por el cuerpo, que llamaban chi. Esta energía en concreto circulaba por una serie de meridianos. No sé si sabéis que hay distintos estudios en los que se ve que el tejido conjuntivo ofrece menor resistencia al paso de la corriente eléctrica en determinados caminos que coinciden con esos meridianos descritos por los chinos hace tanto tiempo. Ellos postulaban que se podía trabajar esos canales a través de la inserción de una aguja en determinados puntos. Esos puntos eran como esclusas que aumentaban o disminuían el flujo de esa energía. Lo interesante es que cuando se restablecía ese flujo de energía, se restablecía la salud. El doctor Boll comenzó a practicar la medicina tradicional china y vio un avance significativo en los resultados. Recurrió a un ingeniero y creó un aparato que era capaz de medir y de registrar el potencial energético en determinados puntos de acupuntura. Y desde esos puntos de acupuntura se extrapolaba la situación de determinados órganos. Más tarde también elaboró un sistema sencillo en el cual se podía, ahora se oye mejor, en el cual se podía regular la energía de esos meridianos y de los órganos asociados. Podemos conocer el estado del órgano interno midiendo cómo responde ese punto de acupuntura al paso de una corriente eléctrica. Mediante un ohmímetro lo que vemos es la resistencia que opone ese punto al paso de la corriente eléctrica. Utilizamos un puntal de medición que actúa como electrodo positivo en el punto que nos interese medir. El paciente va a cerrar circuito cogiendo un electrodo negativo. Lo más interesante de los trabajos del doctor Boll para nosotros es que se dio cuenta de que los medicamentos modificaban la medición. El punto no ofrecía un valor constante. En el momento en que la persona tomaba contacto con una sustancia, como por ejemplo un producto homeopático, la resistencia de ese punto varía. Y eso nos habla de que va a haber un efecto sobre el órgano asociado. Pero no solo eso, también se dio cuenta que no era necesario que la persona estuviese físicamente en contacto. Si poníamos un conductor desde los productos hasta la persona, también se producía el efecto. Es decir, tenía que haber algo que era transmitido por ese conductor y que era capaz de provocar un efecto terapéutico en la persona. No solo eso, también comprobó que si se ponía a menos de 5 milímetros de la piel de la persona, también existía efecto terapéutico. Lo vamos a entender muchísimo más fácil viendo el experimento. Radiación electromagnética, vibraciones electromagnéticas de baja frecuencia son capaces de portar una información que el cuerpo reconoce y frente a la que responde. Es decir, el cuerpo conoce y utiliza esas frecuencias electromagnéticas. Y el paso siguiente es considerar que el cuerpo utiliza frecuencias electromagnéticas para regular su funcionamiento. La conclusión a la que llegan: determinadas vibraciones electromagnéticas de intensidad débil actúan como portadoras de información. Muy bien. En el 1977 asistimos a la creación del equipo Mora.
El doctor Morell tiene la idea de utilizar las vibraciones del propio paciente. Ya sabe que el cuerpo se regula mediante vibraciones electromagnéticas, ya sabe que hay un efecto de sustancias externas y ahora dice, en lugar de sustancias externas voy a utilizar las propias vibraciones del paciente. Se asocia con el ingeniero Eric Rush y producen un equipo capaz de leer, procesar y utilizar en terapia las propias vibraciones del paciente. La bioresonancia puede ser de dos tipos, endógena o exógena. En la bioresonancia endógena, lo que hablamos es que las vibraciones se obtienen directamente del paciente a través de determinados electrodos. Lo más interesante es que siguiendo la electroacupuntura de Voll se ve que tiene resultados y que tiene resultados extremadamente rápidos. Y también concluyeron que las vibraciones patológicas son la manifestación electromagnética de distintas patologías físicas, celulares, tisulares, y que trabajando sobre las vibraciones electromagnéticas mejoran los procesos físicos. En la bioresonancia exógena, lo que se hace es que se aplican vibraciones electromagnéticas, pero que son externas. Y estas pueden venir de sustancias que tengan interés diagnóstico o terapéutico. Esto ya nos empieza a resultar extremadamente útil, como son alérgenos, vitaminas, nosodes. Podemos valorar a través de la electroacupuntura de Voll, en el mismo momento en que hacemos la medición, cómo responde el paciente a alérgenos, a vitaminas o a nosodes. Estas sustancias, otro punto positivo es que se pueden almacenar electrónicamente, recibe el nombre de homeopatía electrónica. Las sustancias nativas, por ejemplo, pongamos el caso de un alimento, son grabadas, digitalizadas y almacenadas. Con la ayuda de un equipo se convierten en una vibración analógica que se puede lanzar al paciente y comprobar el efecto que tiene frente a esa sustancia. También se pueden utilizar secreciones del propio paciente. Es muy interesante el hecho de que en nuestro ordenador, en nuestro equipo, podemos disponer de hasta 20.000, por ejemplo, informaciones de tipo electromagnético correspondientes a pólenes, correspondiente a alimentos, correspondiente a fármacos, etc. Existe un estudio del 2007 en el que se comprueba la efectividad de esa homeopatía electrónica. Se comprueba frente a placebo cómo produce cambios en la conductividad de la piel y cómo produce determinados cambios a nivel de analítica en sangre, como por ejemplo la velocidad de sedimentación. Es decir, estamos ante un sistema que sabemos que funciona y sabemos que hay estudios que lo corroboran. Este es el equipo que tenemos en la clínica de medicina integrativa. Entonces, este es el equipo Mora. A través de determinados electrodos se pone al paciente en contacto con el equipo y en un cómodo ordenador portátil tenemos toda la información de la que hemos hablado. Tóxicos ambientales, metales pesados, productos homeopáticos. Lo tenemos a un clic de pasar esa información y medir a través de la electroacupuntura de Voll. De acuerdo a los estudios clínicos publicados, los mejores resultados se obtienen a nivel de alergias e intolerancias, no solamente a nivel de diagnóstico, sino también a nivel de tratamiento. Es un procedimiento sencillo, es un procedimiento efectivo. Enfermedades psicosomáticas y funcionales, desórdenes metabólicos, tratamiento del dolor agudo o crónico, problemas reumáticos y en general de aparato locomotor y también intoxicación crónica. Intoxicación crónica como la que puede venir por metales pesados o por tóxicos ambientales. Respecto al bioelectromagnetismo, lo interesante es que todos los organismos vivos tienen asociados fenómenos electromagnéticos y cuando mueren estos fenómenos desaparecen, son característicos de la vida. Todos los organismos vivos tienen campos electromagnéticos que desaparecen con la muerte. Las investigaciones de Popp apuntan a que todos los procesos biológicos vienen asociados a fenómenos electromagnéticos. Hay otro concepto también basado en los trabajos de Prigogine, de Nobel de Física, que es la información catalizadora. Una información sutil, como puede ser una información de tipo electromagnético, una vibración de la que estamos hablando, es capaz de desencadenar programas de regulación fisiológicos o bioquímicos que ya existían en el organismo aunque estuviesen inactivos. Es decir, con la terapia Mora lo único que hacemos es favorecemos la capacidad innata del cuerpo de regularse. Todo lo que estamos hablando prácticamente todo el Congreso. Y lo hacemos, el cuerpo suministra la energía para ejecutar este programa. Nosotros simplemente aportamos la información. Y con esa información los procesos son capaces de iniciarse. Los estímulos terapéuticos que entran con precisión en resonancia con el cuerpo actúan en fracciones de segundos.
¿Lo podemos valorar esto de alguna otra forma? ¿Existe algún método a través del cual podamos ver si determinada sustancia afecta a determinado tejido? Puede que exista, pero yo no lo conozco. Entonces, por eso os quiero ofrecer esto, que creo que es una verdadera perla. En MOR, afortunadamente, tenemos una serie de programas electromagnéticos que sirven para eliminar determinadas sustancias. En concreto, el equipo MORA funciona bastante bien para eliminar sustancias inertes como tóxicos ambientales, metales pesados, incluso virus. Este test, que no se ve demasiado bien, tenemos por un lado un grupo de estreses y por otro lado un grupo de órganos. El test de correlación nos permite coger un estrés, enfrentarlo a un órgano y ver si hay una correlación entre ellos. Es decir, el estómago, por ejemplo, ¿está siendo estresado por una geopatía? ¿Está siendo estresado por un virus? Quería comentaros simplemente, antes de terminar, incidir en el caso clínico que ha presentado antes el doctor Tinao. Fijaros en el análisis que hacemos a través del equipo de bioresonancia. Obtenemos distintos valores. Obtenemos que hay un predominio de alcalosis, pero es que podemos ver la alcalosis en qué tejido es más importante. Nos podemos encontrar en el tracto digestivo que hay tejidos con un predominio ácido, otros alcalino, como es normal, pero también podemos testar específicamente en un órgano. Podemos ver hasta con mucha exactitud qué zonas concretas, por ejemplo, del sistema digestivo se encuentran afectadas. Podemos ver y cuantificar con un valor que se llama intensidad cómo de fuerte es la carga tóxica y ver si va remitiendo en las siguientes sesiones. Podemos ver a nivel metabólico cómo funciona el organismo y podemos testar la cantidad de una sustancia que queremos utilizar en terapia. Y podemos observar determinadas zonas y correlacionarlas con determinados estreses. Toda la información científica, toda la literatura científica que avala lo que estoy diciendo la tenéis en la ponencia también, y la ponencia, por supuesto, está a disposición de todo aquel que esté interesado. Pues muchísimas gracias.